resistente y con miles de usos. Este era el eslogan con el que la BMC lanzó en 1964 el Mini Moke al mercado. De ahí su nombre, un vocablo inglés en desuso que viene a significar mula, aunque si hay un calificativo que puede definir al Mini Moke, es sin duda divertido. Mini Moke, el origen. Para entender este coche, primero vamos a contaros un poco su historia. Si os gustan los minis clásicos y conocéis un poquito su historia, sin duda habéis oído hablar de Sir Alec Issigonis, el ingeniero británico de origen griego que diseñó el Mini y otros míticos clásicos ingleses como el Morris Minor. A pesar de que todos asociamos al Mini Moke con la diversión y lo lúdico, su origen no puede ser más opuesto. A mediados de los años 50, la Armada inglesa transmite a la BMC la necesidad de contar con un vehículo ligero que pudiera ser transportado ahorrando el máximo espacio, trasladar a 4 soldados y ser lanzado en paracaídas si fuera necesario. En aquella época, el Jeep Willys y el Land Rover eran los vehículos más utilizados en los ejércitos de USA y Reino Unido respectivamente. Pero la Armada Británica quería un vehículo más pequeño, más ligero, por lo que la cabecita del señor Issigonis se puso manos a la obra. De forma paralela al desarrollo del nuevo Mini, hablamos del año 1959, Issigonis pensó en aplicar la misma tecnología en el futuro Mini militar. Las primeras 6 unidades son presentadas en la fábrica de Austin en Longbridge. Las pruebas de la Armada inglesa no fueron nada satisfactorias, en especial por la poca altura libre al suelo del pequeño Moke. Y a pesar de que se realizaron diferentes modificaciones, mejoras e incluso un prototipo con tracción a las 4 ruedas, ahí lo veis, con un motor delante y uno detrás, el uso militar del Mini Moke no cuajó. El Moke civil. Primera etapa, Moke inglés, 1964 a 1968. Olvidado ese inicio fallido en el mundo militar, el Moke inicia su trayectoria civil en enero de 1964 en la factoría de Longbridge. Inicialmente, se enfocó esta versión civil como decía su catálogo de venta, un coche robusto para todo uso. Esta primera serie difería muy poco de la versión militar, mantuvo incluso el mítico color verde abeto. Montaba el motor Serie A de 34 caballos de potencia y 848 centímetros cúbicos, que era el mismo que montaba su hermano el Mini. En los primeros años de producción se comercializó simultáneamente con las marcas Austin y Morris, siendo coches idénticos y teniendo como única diferencia el emblema del capot y las chapas del modelo, donde viene el chasis y demás. El modelo funcionó bastante bien. El uso del Moke fue diverso, desde veterinarios de zonas rurales, carrito de golf, ganando no obstante cada vez más adeptos que adquirían un Moke como coche chic, algo chulo para pasear por zonas de playa. Muchos personajes conocidos tenían un Moke y contribuyeron a darle ese aura de coche con clase, desde esta primera etapa destacando entre todos ellos a la guapísima Brigitte Bardot. En 1967 surge la segunda versión del Mini Moke. Incorpora doble limpiaparabrisas y algunas mejoras más. Además, ya se puede pedir en otro color que no fuera el verde abeto. En este caso también podía pedirse en blanco. Sin embargo, los nuevos impuestos estatales de Reino Unido, las nuevas mejoras introducidas, elevaron mucho el precio del coche. El Moke ya no era un coche barato y robusto, sino un artículo de lujo para gente con buena posición económica. Esta situación, unido al clima inglés, provocó que más del 90% de los casi 15.000 Mokes producidos en Reino Unido fueran destinados a la exportación. En 1968, cuando la BMC pasó a formar parte de la British Leyland Motor Corporation, cesó la producción de los Mokes en Inglaterra. El Moke australiano, 1966 a 1982. Además del Reino Unido, desde 1966 también se producían Mokes en la factoría que la BMC tenía en Sydney, Australia.
A partir del año 69 se introducen nuevas mejoras como unas llantas más grandes y un motor más potente. Unos pocos años después sale al mercado la variante California, con un motor de 1275 centímetros cúbicos, nuevos asientos y algún que otro detalle que podríamos denominar de lujo, para ser un Moog, claro. Sin embargo, las ventas fueron cayendo y esta situación conllevó el cese de la producción australiana en 1982. Unos 26.000 Moogs fueron fabricados en Australia. Sin embargo, este no sería el final del Mini Moog. Mini Moog portugués, de 1984 a 1989. 2 años después de que el último Moog saliera de la cadena de montaje de la fábrica de Sydney, comenzó su nueva andadura en Portugal, en concreto en la fábrica que Leyland tenía en Setúbal. Las primeras unidades eran clones de sus hermanos australianos, y es precisamente este hecho el que provocó que tan solo 2 años más tarde, en 1986, la fábrica entrara en quiebra debido a los elevados costes de fabricación. Numerosas piezas de esta versión aún continuaban fabricándose en Australia y no eran compartidas con otros modelos de la marca. En un intento por salvar al pequeño Moog, se trasladó nuevamente el centro de producción. En esta ocasión se mantendría en Portugal, pero en la factoría de Vendas Novas, en donde se adaptó el modelo para aprovechar el 90% de las piezas de los minis, y se mejoraron notablemente aspectos del coche como la frenada, la rigidez estructural, acabados interiores y motorización. El Moog era mejor que nunca. Unos 8.000 Moogs en total fueron fabricados en Portugal. Moog Cayiba. El final del auténtico Moog. Un encarecimiento en los impuestos relativos a la exportación del vehículo desde Portugal y una producción de tan solo 1.200 unidades en 1989 llevan a Austin Rover a tomar la decisión de prescindir del Moog. El grupo italiano Cayiba, sí, los de las motos, se interesó en adquirir los derechos de producción del vehículo y en 1990 se materializa la venta al fabricante de motocicletas italiano. El por ese entonces ya mítico coche seguiría fabricándose en la factoría portuguesa de Vendas Novas, con algunos leves cambios estéticos y por primera vez en su historia un radiador frontal de agua, que mejoraba muchísimo la refrigeración. En el año 93, Cayiba decide parar la producción en Portugal para comenzar la fabricación en su factoría de Italia. Sin embargo, por problemas varios, al final esta fase nunca llegó a producirse y el Moog tal cual se conocía murió ese mismo año. El resumen de todas estas idas y venidas es que el Moog fue producido en 3 países diferentes a lo largo de casi 30 años con unas 50.000 unidades fabricadas. Y os preguntaréis, ¿qué tiene este coche de especial para haberse producido durante tanto tiempo y a lo largo y ancho de todo el mundo? Pues solo hay que probar uno para entenderlo. El Moog es otra cosa, es una experiencia de conducción única, prácticamente igual a conducir un mini clásico, pero con el plus de no tener techo, no tener puertas, no tener nada. Y además ir tan bajito que te sientes casi parte de la carretera. Y sí, tengo uno. Y posiblemente no sea objetivo porque lo adoro. Pero al igual que yo, este coche tiene miles de fans en todo el mundo. Y eso, creerme, es por algo. Pues esto ha sido todo. Bienvenidos a Family Garage, muchas gracias por llegar hasta el final y si os ha gustado el contenido de este vídeo no olvidéis darnos un like, suscribiros y compartir. Prometemos hacer más vídeos de este tipo con otros modelos que han marcado la historia de la automoción. ¡Nos vemos en el garaje, familia!